En este momento damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en las redes sociales, por lo cual podemos dar un aplauso de gloria al Señor por la vida de ellos. Qué bueno que están aquí. Estamos en vivo aquí en el auditorio de Vida Nueva en Tlalnepantla, en el bello estado de México, porque es muy bello. Y antes del mensaje de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu bondad, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por el don de la vida física, la vida del cuerpo, pero también muchas gracias por la vida espiritual, Señor, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, atrapados en filosofías, en religiones falsas, Señor, en fariseísmo. Pero tú nos libraste, Señor, nos escogiste, pagaste por nosotros en aquella cruz y nos has hecho tus hijos y tus hijas. Gracias, gracias por el privilegio de poder conocerte. Háblanos a lo profundo del corazón en esta tarde, Señor, y concédenos vivir para tu gloria con un corazón sincero, sencillo y puro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, a partir del versículo 37, en un tema que se titula El error de los fariseos. También podríamos titularlo entre signos de interrogación, ¿fariseos en el siglo XXI? Porque vamos a hablar un poco de eso. Y para poder comprender el contexto del pasaje, voy a leer del verso 37 hasta el versículo 54. No vamos a enseñar todos estos versículos hoy, sino solamente los primeros, pero para poder comprender el pasaje es necesario leer todo hasta el final del capítulo 11 y que ustedes se den una idea de cómo era el corazón de los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 11:37 dice así: Luego que hubo hablado Jesús todas las enseñanzas de los versículos anteriores, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué dice? Estáis llenos de rapacidad y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Versículo 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres.
porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo, entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, versículo 53, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿Ya se dieron cuenta cómo eran los escribas y los fariseos? ¿Cómo era su corazón, hermanos? Malvado, malvado. Querían atrapar a Jesús en alguna palabra para poder acusarle. Odiaban a Jesús con todo su corazón. La palabra fariseos significa los separados o los apartados. Y era un grupo de religiosos en los tiempos de Jesús. El historiador Flavio Josefo dice que eran más o menos unos 6,000 en el siglo I. Y ellos practicaban una estricta piedad de acuerdo supuestamente a la ley de Moisés. Ellos eran expertos en el Antiguo Testamento, leían constantemente las Escrituras, sobre todo los primeros 5 libros de la ley, el Pentateuco, que está integrado por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, de esos libros ellos habían llegado a la conclusión que Dios nos había revelado 613 mandamientos. 613. Y para ser salvos debían cumplir los 613 mandamientos. Además de estos mandamientos, le habían agregado a la ley escrita de Dios la ley oral, y se habían fabricado un montón de mandamientos más, supuestamente para agradar a Dios. Por ejemplo, en las cocinas de sus casas no podían tomar vinagre los días sábados. Para ellos era un gran pecado. Tampoco podían andar a caballo ni alimentar a los animales. No, eso era pecado, aunque la Biblia, en la ley de Moisés, no lo decía. Por ejemplo, si los fariseos tenían necesidad de cocinar un huevo en Shabbat, en sábado, iban al gallinero, tomaban el huevo, lo cocinaban, pero el domingo mataban a la gallina por haber transgredido el sábado, la gallina. O sea, era una serie de cosas tremendas que los llevaban a un extremismo religioso terrible. Los fariseos, ya dije que eran 6,000 en los tiempos de Jesús, controlaban las sinagogas y controlaban a todo el pueblo de Israel con sus dichos, sus mandamientos y su religiosidad. Los fariseos pensaban que la salvación se conseguía mediante 2 formas. Número 1, al guardar estrictamente la ley de Moisés y los 613 mandamientos. Y también la salvación se obtenía por genética. Es decir, si ellos se aseguraban que eran descendientes directos de Abraham, eran salvos o tenían una buena probabilidad de serlo, al menos. Los fariseos se opusieron al Señor Jesucristo durante todo su ministerio público. Y uno de los pasajes más tristes de la Biblia, en Juan capítulo 11, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro? Que Lázaro ya llevaba ahí varios días en estado de putrefacción, y Jesús se acerca a la tumba y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta de los muertos. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí están leyendo su Biblia, ¿verdad? Espero. Bueno, eso está en Juan capítulo 11 y fue un pasaje glorioso, un evento maravilloso. Y María y Marta empezaron ahí a celebrar, y Lázaro seguramente abrazó a Jesús después de que le quitaron las vendas, ¿no? Porque lo tenían así como momia. Y era un día precioso, pero por ahí había un fariseo.
Y entonces fue con sus jefes y les dijo: ese Jesús de Nazaret anda haciendo milagros, nos va a dar baje con todo el pueblo, con sus enseñanzas y sus doctrinas. Y entonces dice Juan capítulo 11, al final del capítulo, un versículo tristísimo, dice: y desde aquel día acordaron matarle a Jesús. O sea, hicieron un concilio, siendo tan religiosos, supuestamente tan santos, conociendo estrictamente la palabra de Dios, tratando de guardar todos los mandamientos, siguiendo las enseñanzas de Moisés y de sus padres. Pero aunque por fuera se veían muy limpios, por dentro estaban podridos. Por eso en esta tarde vamos a repasar 3 errores de los fariseos. 3 errores de los fariseos, y al irlos estudiando, amados hermanos, yo estoy orando por ustedes, que el Espíritu Santo, y por mí mismo también, que el Espíritu Santo use estos versículos como un espejo, y que en ese espejo nosotros podamos asomarnos y reflejarnos a nosotros mismos para ver si por ahí no estamos cometiendo nosotros los mismos errores que cometieron ellos. Y si es así, y si yo descubro y el Espíritu Santo me muestra que estoy cayendo en cierta actitud de un fariseo, ¿qué debo hacer? Arrepentirme inmediatamente, porque eran los enemigos más acérrimos del Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer error que cometieron los fariseos en este pasaje, versículo 37 y 38. Lucas 11, 37 y 38. Este primer error fue el error de estar limpios por fuera, pero sucios por dentro. ¿Cuál fue el primer error de los fariseos? Pensar que estaban, o más bien, estar limpios por fuera, pero sucios por dentro. Verso 37, ¿qué dice? Luego que hubo hablado todas las cosas anteriores, el Señor Jesucristo, el capítulo 11, le rogó un fariseo que comiese con él. Fíjense, este fariseo le rogó a Jesús: Señor, por favor, te suplico, ven a la casa, quiero que conozcas a mi familia y te hemos preparado un banquete, te suplico. Y entonces Jesús fue a comer con él. Entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Qué hermoso nuestro Señor Jesucristo, siempre estaba dispuesto a comer con los que lo invitaran. No solamente con los más santos y pulcros, sino también con los escribas, con los mentirosos, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas y hasta con los fariseos. Gloria a Dios que el Señor Jesús también entró un día a tu casa a comer contigo, hermano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que Jesús entró a tu casa y te salvó y te perdonó y te mostró el evangelio de su gracia? Y el Señor Jesús también quiere comer diario con nosotros. Por eso las familias cristianas, que somos todos o la gran mayoría de los que estamos aquí en este salón, a la hora de los alimentos siempre le damos gracias al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo está ahí sentado a la mesa con nosotros y santifica nuestros alimentos por su precioso Espíritu Santo. Y siempre tomamos 1 minuto, 2 minutos, dependiendo cómo ande el hambre, ¿verdad? Porque los que andan bien hambrientos oran en 5 segundos, ¿no? Señor, gracias, amén. Y ya le entran, ¿verdad? Sobre todo los más chiquitos cuando tienen hambre, ¿no? Pero los que son un poquito más espirituales se toman 3, 4 minutitos, ¿no? A mí me encanta orar cuando me invitan a orar, cuando hay personas que no conocen a Jesús. Y ahí sí me aviento oraciones de 2, 3 minutos, hermanos, como para irles compartiendo, ¿no? Bueno, este fariseo recibió a Jesús. Jesús entra a su casa, se sentó a la mesa. Versículo 38 dice: el fariseo, cuando lo vio, ¿qué hizo? Se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. O sea que Jesús entró a la casa del fariseo, pero no se lavó. No se lavó. ¿Qué era eso de lavarse? Bueno, una de las reglas de los fariseos en la ley oral de ellos decía que antes de los alimentos tú tenías que salir recordando por allá el lavacro de bronce, el tabernáculo de Moisés. Y entonces primero tenías que agarrar así el agua, ¿verdad? Habían varias tinajas. Y entonces con las puntitas de los dedos te lavabas las puntitas de los dedos.
Después de que las puntitas de los dedos estuvieran limpias, seguías con los dedos y con las manos. Y después de con las manos, te lavabas los brazos así hasta el antebrazo, ¿verdad? Y después hacías un ritual y algunas oraciones y entonces ya estabas listo para comer. Si no, era pecado. Y eso lo hacían varias veces, a veces 7 ocasiones. Imagínense lavarse las manos de esa manera tan meticulosa 7 veces para poder tener derecho a la comida y que Dios no se ofendiera. ¿Y qué hizo Jesús? Esto no quiere decir que Jesús no se lavaba las manos para comer, hermanos. No lo malinterpretemos. El Señor, claro que seguramente practicaba la higiene más básica con sus discípulos, aunque eran un poco atravesados los discípulos. Pero se lavaban, pues, ¿no? Pero aquí el Señor no practicó este ritual para agradar supuestamente a Jehová. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, si me acompañan, se nos explica con mayores detalles en qué consistía esta tradición del lavamiento de las manos y de los utensilios de la comida, que era una ley que Dios no había dado, era una ley que ellos habían fabricado, que ellos habían inventado. Vamos a leer Marcos 7, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice. Marcos 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, ¿cómo? Con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Cómo comían los discípulos de Jesús? Sin hacer todo el ritual de lavarse las puntitas de los dedos 7 veces, que en varias tinajas. Los discípulos de Jesús no lo hacían, ni Jesús mismo. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, subraya esa expresión, tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así era la tradición de los ancianos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Es decir, si el fariseo salía ahí a la tiendita de la esquina, tenía que regresar y tenía que volver a lavar 7 veces. Y si salía a la sinagoga y regresaba, a lavarse otras cuantas veces. Y no solamente él, sino que también tenía que lavar los jarrones y tenía que lavar los vasos de beber y los utensilios de metal y todas las cosas que estaban en la cocina. Era una cosa terrible. O sea, imagínese que usted fuera un hijo chiquito de fariseo, que usted tuviera 4 o 5 años y usted tuviera hambre y quisiera desayunar, le dijera: papá, ya vamos a desayunar. No, hijo, tenemos que hacer el ritual de lavamiento. No, 5 horas, hermano. Era una cosa terrible, muy difícil, eran familias muy complicadas. Versículo 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos? A ver, pero pongamos voz así de fariseo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Sí más o menos se dio cuenta del tono? Porque eran tremendos. Versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Isaías ya había hablado de ellos 700 años antes. ¿Y qué había dicho Isaías ahí en el capítulo 29, verso 13? Aquí está: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Para ellos era más importante cumplir las tradiciones de la ley oral, los 613 mandamientos, los lavamientos, los ritos religiosos, las oraciones públicas, que realmente obedecer al Señor. ¿Y saben algo?
a veces nosotros nos parecemos a ellos. Aquí en nuestro precioso México, nuestra preciosa República Mexicana, donde hay una religión muy grande, ¿verdad? Que la mayoría de los mexicanos practican esa religión y está llena de tradiciones. Ya hay que hacer esto, ya hay que hacer el bautizo, ya hay que ir a tal cosa y a tal peregrinación y tales rituales, y piensan que con esas tradiciones, con esos ritos, agradamos al Señor. Y no es verdad. A Dios no se le agrada con los ritos externos. A Dios se le agrada con la adoración de un corazón sincero. Amén. Regresamos a Lucas, por favor, capítulo 11. Por cierto, hay un ministerio precioso allá en la peregrinación de la Virgen de los Lagos, de unos hermanos que interceptaron a todos los peregrinos, porque son más de 1 millón de peregrinos los que van ahí a venerar a esa Virgen. Entonces estos hermanos cristianos ponen ahí, ¿verdad?, sillitas en las calles y comienzan a limpiarles los pies a los peregrinos que vienen con callos y vienen ya todos mal, ¿verdad?, todos cansados. Les ofrecen ahí algo de beber y les predican el evangelio y les dicen: no es necesario que tú hagas estos rituales, que sigas estas tradiciones. Jesús ya pagó todo por ti. Lo único que debes hacer es entregarle tu corazón a Cristo, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es por ninguna obra, ningún rito, ninguna peregrinación te puede salvar. El que salva el alma del pecador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gracias a Dios por ese ministerio. Lucas 11:39, ¿qué dice? Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. El Señor le dice: ¿de qué te sirve lavar los vasos y los platos y las cucharas y los jarrones y las puntas de las uñas y todo tu cuerpo? ¿De qué te sirve lavarte 7 veces, quedar muy, muy limpio por fuera, si por dentro estás sucio? Y el Señor nos revela aquí en el versículo 39 lo que había en el corazón de los fariseos. Habían 2 pecados bastante graves. El Señor dice que estaban llenos de rapacidad y de maldad. La palabra rapacidad, arpagé en griego, escuchen lo que significa. Significa saqueo, despojo, robo, botín, algo tomado por la fuerza. Describe una ambición descontrolada en el corazón y un fuerte deseo de ganar dinero de manera ilícita con codicia. De eso estaban llenos los fariseos. Impresionante. Y también la palabra maldad, ponería, significa simplemente maldad o mala fe. Los fariseos, hermanos, se veían muy bien por fuera, muy religiosos, muy consagrados, llenos de rituales. Oraban a Dios por la mañana, presentaban el sacrificio de la tarde también. Sus vestiduras eran impecables, sus esposas se vestían impecables, los niños los tenían vestiditos todos de querubines. Pero por dentro, lo que más les interesaba era el dinero mal habido. Eran ambiciosos, tenían una codicia descontrolada en sus corazones. Si tú hubieras visto un fariseo del siglo I, ¿qué hubieras pensado? Oh, qué hombre tan religioso, qué hombre tan santo, qué hombre tan limpio, tan pulcro, qué lenguaje tan hermoso usa. Mira cómo lee los salmos, mira cómo levanta las manos, mira cómo todos sus familiares se sabe el libro de Proverbios de memoria. Pero por dentro estaban podridos. Por eso en el versículo 40 el Señor Jesucristo les dice: necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? En otras palabras, si por fuera están tan limpios, por dentro también lo deberían de estar. Es una reprensión de parte del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a una reflexión muy profunda en esta mañana, hermanos. ¿Habrán fariseos en el siglo XXI? Habrán personas que tú veas en el mundo, líderes religiosos, líderes políticos, que tú digas: esta persona de veras es recta, yo veo sus discursos, lo escucho, es una persona noble, es una persona íntegra, es una persona muy, muy espiritual, es una persona que se ve limpia, transparente. Pero cuidado, porque nada más estás viendo el vaso por fuera, pero por dentro
solamente Dios lo conoce. Como el dicho mexicano, ¿verdad? Caras vemos, pero lo de adentro no sabemos. Los corazones solamente el Señor los conoce. Entonces, aquí hay una advertencia de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Ten mucho cuidado, hermano. No te dejes engañar. Incluso dentro de la iglesia cristiana y del ambiente cristiano, tú podrías discernir y quedar engañado, más bien no discernir y quedar engañado y decir: ese predicador, ese pastor, este hermano es tan pulcro, tan limpio, tan dócil, tan espiritual, mira cómo canta, mira cómo alaba a Dios, mira cómo lee la Biblia. Pero cuando llega a su casa, golpea a su esposa. Cuando llega a su casa, puras groserías en su casa. Cuando lo visitas en su casa, puras series de inmoralidad sexual es lo que se ve en su casa. Entonces esa persona tiene una doble vida, ¿verdad? El apóstol Pablo nos advirtió que en los últimos tiempos estaríamos llenos de esta clase de personas, llenos por todas partes y también dentro de la iglesia. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3, por favor. Esta es una advertencia muy fuerte de Dios, ¿verdad? Porque debemos pedirle al Señor discernimiento para poder saber con qué clase de persona estamos tratando. Porque por fuera se ve muy bien, pero por dentro puede estar muy mal. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Vamos a leerlo juntos, por favor, hermanos, si me acompañan en la lectura. Dice así el apóstol Pablo: también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿cómo? Léanlo, a ver: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, de ser muy, muy cristianos, muy espirituales, pero negarán la eficacia de ella. A estos, Timoteo, evita. A estos, evítalos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si una persona realmente es cristiana y realmente está limpia por dentro? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, no te vayas con la finta, hermano, de que esa persona se ve muy santa y muy transparente y es muy espiritual. No. Pregúntale a su esposa cómo se porta en la casa. Ya dijo alguien por ahí, se emocionaron, ¿verdad? Pregúntale a su esposa: a ver, hermana, ¿cómo es aquí el hermano? No, hermano, aquí en la iglesia él ora, le fascina orar media hora, hasta le cambia la voz, hermano. Hace una voz así como de santo, no sé, parece querubín. Pero en la casa, hermano, puras groserías. Es un soberbio, hermano. No me deja ni ver su celular, no sabemos ni cuánto gana. No, y llega la hora que se le da la gana, hermano. Pero eso sí, el sábado en el Liti, no, la carta a los romanos, no, la teología sistemática, eso sí. Pero en la casa es un demonio, hermano. Se parece a los de 2 Timoteo 3, ¿verdad? Amador de sí mismo, ¿verdad? Infatuado, ¿sí? Implacable, calumniador, sin afecto natural, que se ama más a sí mismo que amar a Dios. O sea, hay un problema ahí en el carácter muy grave de ese hermano. Ahora, dejemos de lado al hermano. Volteamos a ver nuestro propio corazón, hermanos. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Eres la misma persona aquí que ahí en el Oxxo, ahorita que estabas comprando unos chicles? ¿Eres el mismo aquí en la alabanza de que santo, santo, santo? Pero aquí en el Vips, cuando la mesera te trae la comida fría: ¡ah, lleves esta mugre! Yo le pedí mi comida
caliente. Me debe tratar bien porque soy hijo del rey. Ay, el angelito maltrata a la gente. Y aquí bien, hasta dadivoso eres, hasta traes tu sobre de la ofrenda, hermano. Y das tu sobre de la ofrenda, pero allá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni le pagas. Y eres un tranza y ni llevas a verificar el carro, ni pagas tu tenencia, ni tu refrendo. Caray, como que hay una contradicción. Aquí a los hermanos los tratas divino, hermanita, divino, hermano, hermana, buenos días, Dios la bendiga, qué gusto estar en la casa del Señor. Pero mañana en la mañana con tu esposa, vieja, ahora le sirven la comida, rápido, órale, ándili, subas el carro, a la cajuela, ándili. Y así la tratas a tu señora. Como que hay una contradicción, ¿no les parece, hermanos? Como que no somos los mismos, ¿no? A mí me sorprenden mis pastores. El otro día que estábamos platicando con el pastor Armando, el pastor Chuy, ¿se acuerdan que vino hace año y medio el pastor Chuy? Y predicó el pastor Chuy Olivares, aquí bien padre. Y luego nos bajamos, estábamos platicando, luego nos fuimos a comer. Y es el mismo, arriba del púlpito que abajo. Sigue hablando hasta con el mismo tono norteñito que tiene. Habla igual, se comporta igual, te sigue hablando de la Biblia, te sigue hablando de su familia, de Dios. Es el mismo, igualito, en su casa que en el púlpito. Eres tú el mismo, aquí en la iglesia, que allá afuera en tu casa. Hay que examinar nuestros corazones. Ahora, si el Espíritu Santo ya nos está hablando a algunos, ¿verdad? Y ya nos está redarguyendo, y ya salió ahí, por ahí algún espíritu farisaico, gracias a Dios porque hay remedio. Versículo 41. Lucas 11:41. El Señor Jesús no condenó a este hombre fariseo por lavarse las manos así 7 veces y ser tan religioso. No lo condenó, le dio una oportunidad de arrepentimiento. Versículo 41. ¿Qué le dijo? Pero dad limosna de lo que tienes y entonces todo te será limpio. Da limosna de lo que tienes para que comiences a limpiarte todo el mugrerón que traes por dentro, todos los demonios que traes por dentro, para que se expulsen, para que puedas ser limpio. Da limosna. Ahora, pregunta, ¿por el hecho de dar una limosna ya quedaba limpio el fariseo? No creo, ¿verdad? O sea, hay que investigar un poquito. La palabra limosna, el emosune en griego, no se refiere solamente a la acción de dar a los necesitados, sino darle a los necesitados de corazón, con un corazón transformado por Dios. ¿Qué le está diciendo aquí Jesús al fariseo? Que para dejar su orgullo, su soberbia, sus calumnias, sus pecados, necesitaba voltear sus ojos, dejar de verse a sí mismo y su religiosidad y sus reglas que habían fabricado para ser salvos, dejar sus ojos, ¿verdad?, de verse a sí mismo y levantarlos hacia Dios y hacia los demás. Si tú quieres que el Señor comience a limpiar tu corazón, si tú has visto que hay alguna actitud como de estos fariseos en tu vida, te suplico, deja de verte a ti mismo, por favor. Deja de ver tu orgullo, tu soberbia. Levanta tus ojos a Dios, pide perdón, arrepiéntete y comienza a trabajar en la obra de Dios para los demás. Al dejar su orgullo y su soberbia y ver la necesidad de los demás para ayudarlos, los fariseos podrían comenzar a ser purificados por dentro por el Espíritu de Dios. Todavía había una manera que se arrepintieran. Amados hermanos, una manera de dejar nuestro fariseísmo, porque de repente aquí en la iglesia también nos ataca este espíritu farisaico de pronto, ¿verdad? Nos ponemos muy estrictos, muy así, muy religiosos, y eso no le agrada a Dios, hermanos. Una manera de dejar eso y arrepentirnos es acercarnos más al Señor, arrepentirnos, ya lo dije, y dejar nuestro fariseísmo acercándonos a los necesitados. ¿Hay alguien necesitado cerca de ti, hermano? ¿Sí o no? A ver, apunta su nombre en tu cuaderno. Apúntenlo. A ver, ¿quién? ¿Quién está necesitado ahí en tu colonia? ¿O algún familiar que esté en gran necesidad
Y algunos están dudando, gran necesidad, no, pues yo te voy a decir quién está en gran necesidad de tu familia o de tu colonia, los que no conocen a Cristo. Están en gran necesidad porque están en peligro de ir al infierno, ¿estás de acuerdo? Entonces están en una necesidad tremenda de que alguien les comparta, ¿no es cierto? Esa es gran necesidad. Acércate con ellos, compárteles el evangelio. Pablo decía en Romanos 1, soy deudor, les debo a esta comunidad, yo les debo. ¿Les debo? ¿Qué les debía Pablo? ¿Dinero? No, les debía el evangelio de Jesucristo. Les debía predicarles las buenas nuevas de salvación. Y después que les hayas predicado y que les hayas entregado el evangelio, si hay alguna necesidad física y material, también es muy bueno que la suplas. También es muy bueno que tú participes de eso. Y si tú despegas tus ojos de tu propio fariseísmo y religiosidad, elevas tu mirada al Señor, te arrepientes y comienzas a ver la gran necesidad que hay a tu alrededor, entonces el Espíritu Santo comenzará a limpiarte. Entonces cuando vengas aquí a la iglesia ya no te vas a aventar las oraciones de 35 minutos super fariseas que te aventabas. Oh Señor Dios Todopoderoso, hasta la voz te cambia, compadre. No, ya la siguiente vez que vengas, que ya estés más limpio, ¿verdad? Vas a decir, Señor, soy un pecador, gracias por dejarme pasar a la concre. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Ya cambió la actitud. Esa es la actitud correcta. Proverbios capítulo 19, versículo 17. ¿Qué dice el autor de Proverbios? Proverbios 19, 17. Miren qué versículo tan precioso. Dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, si tú le das al pobre, supongamos que tú le compartes el evangelio, ¿verdad?, a una persona, le compartes, inviertes ahí unos minutos, ¿sí? Entonces es como si le hicieras un bien al Señor, y ese bien Él te lo va a devolver. Supongamos que aparte de darle el evangelio, le das una torta y 15 pesitos, o una despensa, o le pagas una comida, o lo ayudas de alguna manera económica. Le estás dando al Señor, y el Señor no es deudor de nadie. El Señor te va a dar mucho más a ti, para que tú sigas dando a los demás, no para que te lo quedes. ¿Ya vieron cómo es más o menos el orden financiero con el Señor? Así es. Si tú das a manos llenas y bendices a los demás y predicas el evangelio y suples la necesidad de alguien, el Señor te da más a ti, más y más a ti. Gracias, Señor, qué precioso eres tú. Sí, un aplauso de gloria a Dios. Entonces, si tenemos esa actitud, hermanos, si tenemos esa actitud, nuestro corazón se va a comenzar a limpiar. Vamos a cambiar ese fariseísmo tan espantoso que algunos tenemos en el corazón. Segundo error de los fariseos, versículo 42. ¿Cuál fue el primer error? Estar limpios por fuera, pero sucios por dentro. El segundo error de los fariseos fue cumplir con el formalismo religioso sin amar a Dios. Cumplir con todas las reglas de la religión que ellos mismos se habían inventado sin amar a Dios. Versículo 42, Jesús les dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario sin dejar aquello. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Miren, los fariseos del tiempo de Jesús tasaban fastidiosamente al pueblo y lo obligaban a diezmar de las hierbitas más chiquitas del jardín, como la menta, la ruda y las hortalizas. Entonces, si tú vivías en los tiempos de Jesús y llegabas al templo, ahí te recibía el fariseo, ¿verdad? Y te decía: ¿tienes hortalizas en tu casa? Sí, pues tenemos una plantita de mentita y una pequeña hortaliza así bien chiquita. Tienes que traer el diezmo. Pero es bien poquitito. Tienes que traer el diezmo. Si no es pecado, ofendes a Jehová. De hecho, la ley
de Moisés exigía diezmar sobre los productos de la granja. Por ejemplo, si tenías tomates o limones o sandías, pues tenías que traer el diezmo. Eso sí estaba en la ley, en Levítico capítulo 27, versículo 30. Pero la Biblia en ningún versículo ordenaba que se diezmara sobre las hortalizas, sobre lo más pequeño, sobre la menta, la ruda o toda hortaliza. Eso ya era una exageración. Pero así de exagerados eran ellos. Cumplían todos los formalismos religiosos de la ley y de la ley de ellos, porque ni siquiera era la de Dios. ¿Y qué pasaban por alto? La justicia y el amor de Dios. Ellos se conformaban con dar su atención a los aspectos incidentales, los detalles en verdad de la ley, e intencionalmente pasaban por alto el significado de la ley de Dios, que era principalmente amar a Dios. Amados hermanos, sobre todo los que servimos aquí en los diferentes ministerios, no seamos como estos fariseos. No queramos guardar todos los detalles del servicio a la perfección. No seamos demasiado exigentes y estrictos con los cumplimientos de los formalismos, ¿sí? Imagínense que fuéramos así aquí en Vida Nueva para el Mundo, ¿no? Y aquí el servicio, hermanos, el servicio empieza a las 9 de la mañana. Los que lleguen a las 9 de la mañana con 5 segundos ya no entran porque no le agradan a Dios. ¡Fuera! Imagínense, hermanos. Padre Celestial. O que los hermanos que hacen el programa nos dijeran: hermanos de la alabanza, se pasaron 15 segundos de la alabanza, están todos disciplinados, aquí ya no son bienvenidos 6 meses. Una exageración de los formalismos religiosos, de las formas del servicio, de ser tan exigentes y tan estrictos, tan legalistas. ¿Y de qué sirve venir a la iglesia y servir al Señor con tanta formalidad y con tanta religiosidad si ni lo amamos? ¿De qué sirve que tú te pares temprano, que vengas al primero, segundo o tercer servicio y hasta te peines y te pongas tus mejores zapatos y vengas muy formal así con tu Biblia y bien padre y estás tomando los apuntes de las características de los fariseos? Pero en realidad no amamos a Dios. No sirve absolutamente de nada. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Nos expresa la Escritura qué es lo que pide Dios de ti. ¿Qué pide Dios de ti, hermano? Pide que seas muy formal, que seas súper estricto con las cosas del servicio a Dios, de la religión, del legalismo. ¿Te pide eso acaso el Señor? Vamos a ver qué pide el Señor de nosotros. Deuteronomio 10, versículo 12. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Y aquí viene algo importante: que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que pide el Señor de ti, hermano? Principalmente que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma. Dejemos la religiosidad y el legalismo fuera de esta iglesia, hermanos. Que no quepa aquí ese espíritu de religiosidad en nuestra congregación. Hace muchos años recuerdo en una congregación el pastor muy molesto, muy enojado, regañando a todo el mundo. Pues aquí el servicio es a tal hora y ustedes no vienen bien vestidos y no me gusta cómo vienen peinadas las hermanas ni los hermanos tampoco. Y saben una cosa, si no dan sus diezmos y ponen sus nombres, cuando ustedes se enfermen yo no voy a orar por ustedes. Así me aventé esa prédica y yo me quedé sorprendido y dije: ay, este hermano es estricto, legalista, religioso y amenazante. ¿Y el amor a Dios y el amor por los hermanos dónde está? En ninguna parte. Quiero hacerte una pregunta muy importante, apúntala en tu cuaderno. ¿Amas tú a Dios con todo tu corazón? Hoy, que es 2 de febrero del 2025, domingo, viniste a este segundo servicio porque amas a Jesús con todo tu corazón o porque te trajeron. Tercer error, me quedó un minuto,
vamos a mencionarlo solamente. Tercer error de los fariseos: querer ser vistos por los hombres sin ver a Dios. Querer ser vistos por los hombres. Verso 43: ay de vosotros fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Los fariseos amaban estar en la primera fila, en la segunda, en todos los servicios. El que estaba predicando en el púlpito y todos allá alrededor de él, y querían que los vieran, que los aplaudieran, que todos se dieran cuenta que estaban ahí. Querían reconocimiento público de la gente, querían ser vistos en las plazas y se ponían unas ropas impresionantes, súper pulcros, súper bien vestidos, con su Torá en la mano, ¿verdad? Para que todo mundo los aplaudiera y dijeran: ah, ahí va el rabino. O sea, querían el reconocimiento público, pero no buscaban la adoración verdadera a Dios, ¿sí? No veían a Dios, veían a los demás. Mucho cuidado con este tercer error de los fariseos, hermano. Tú no quieras ser visto por los hombres, hermano, por favor. Aparte de los pastores, luego nos damos cuenta. Y viene con el pastor: ay, pastor, ¿cómo está? Fíjese que yo quiero servir y yo también quiero ser pastor, y si me hago su amigo, pues ya para que usted me haga pastor también como usted, y que quién sabe cuánto, y a dónde vamos a ir a comer, y se te pegan así, pero no con un motivo así genuino para ser amigos, sino porque quieren algo, quieren que los veamos, quieren sacar algo. Eso no está bien, hermano. Nunca quieras ser visto en tu empresa. Sé el más humilde de tu empresa, de tu negocio, que nadie te vea. No quieras salir en la foto, no levantes la mano, no busques los aplausos, no busques el reconocimiento de los hombres. Busca adorar a tu Dios. Terminamos con Mateo 6, versículos 5 y 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. En la obra de Dios, el único que debe ser visto, aplaudido, glorificado y exaltado es el Señor Jesucristo, no nosotros. Es el Señor Jesús, no nosotros. Nunca te pares así en una plataforma y miren cómo canto. ¡Wow! ¿Qué sirve eso? Si a lo mejor cantarás como Pavarotti, ¿y qué? ¿Quieres aplauso para ti? Entonces le estás robando la gloria a Dios. Eso es muy grave. Repito, el único digno de ser aplaudido, visto, glorificado y exaltado y adorado es el Señor Jesucristo. Mateo 6, terminamos. Mateo 6, versículos 5 y 6. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues es el aplauso, la gloria, la fama, la foto, salieron en la televisión, se hicieron famosos. Versículo 6, mas tú, dílale junto, tú, ahí te hablan. Tú, cuando ores, ¿cómo le vas a hacer? Entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Precioso nuestro Dios. Gloria a Dios por las palabras de nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Un teólogo dijo alguna vez que un cristiano, lo que un cristiano es lo que él es cuando está de rodillas a solas. Eso es lo que eres, nada más. Eso es lo que eres. No busques fama, ni reconocimientos, ni aplausos, ni views. Ay, que me den like, hermano. ¿Cuál like? Ni que nada. Sáquese con sus likes. El único que le ponemos like y lo adoramos es a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tema del error de los fariseos, Señor. Te damos gracias por tu corazón misericordioso, que tú no los juzgaste, no los condenaste. Sí los exhortaste muy fuerte, Señor, pero les diste una oportunidad de arrepentimiento. Y así también nosotros, Señor, queremos arrepentirnos, porque muchas veces de forma voluntaria, muy pecaminosa, o de forma involuntaria, también pecaminosa, hemos tomado algunas actitudes como ellos y pensamos que por nuestra pureza exterior y por lo que
tratamos de expresar hacia el mundo afuera, estamos bien contigo, pero nuestro corazón está mal, Señor. Está sucio, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Perdona nuestro formalismo religioso, Señor, de querer organizar tantas cosas y de forma tan perfecta y tan meticulosa, pero se nos olvida lo más importante, que es el amor a ti y a las almas. Perdónanos por esto también, Señor. Y también perdónanos, Señor, si hemos querido ser vistos de los hombres y jugar a la política dentro de la iglesia y estar con este grupo, con este otro, y que nos vean y que nos aplaudan y que vean qué bonito predicamos o cantamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Limpia nuestro corazón. Queremos que nuestro corazón sea como el tuyo, Jesús, noble, humilde, precioso, lleno de gracia y de verdad. Levanta tus manos si tú deseas ser como Jesús y dile: Señor, hazme como tú, quiero ser como tú, moldéame a tu imagen, Señor. Yo quiero parecerme cada día más a ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Te amamos, te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar.